Buenos días. Normalmente hago mis clases en Lima de pie y moviéndome, pero en esta ocasión he preparado un texto para hacerlo más concentrado, digamos, y no permitirme muchos desvíos, y inevitablemente voy a hacerlo sentado. A ver. Bien, quiero empezar agradeciendo la invitación de Jaime Córdoba y del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. Y el año pasado Jaime tuvo la gentileza de hacerlo para que yo participara en un simposio que para mí era un verdadero regalo, pues se trataba nada menos que de la obra de John Ford. Esas oportunidades son muy escasas y para mi desgracia la desaproveché, pues una invitación de la Cineteca Nacional de México, finalmente frustrada, al parecer por la inminencia del cambio de gobierno, me hizo desistir por cruce de fechas del ansiado encuentro alrededor de las películas del director de The Searchers, o Más corazón que odio, como se tituló la película de Ford en América Latina. Cuando quise que se me repusiera en el equipo de expositores del simposio, ya era tarde. Y mucho lo sentí, pues no será fácil que se repita en otro espacio latinoamericano un encuentro dedicado a John Ford. En realidad, esta no es la primera vez que asisto a este festival. Lo hice varias veces desde 1997, cuando el buen amigo Alfredo Barría tenía el rol conductor y participé con las ponencias respectivas en algunos, no en todos, los simposios sobre autores cinematográficos. Estuve en los dedicados a Sergei Eisenstein, a Stanley Kubrick y a Rainer Werner Fassbinder. No estuve en los de Luis Buñuel, Orson Welles y Andrei Tarkovsky. Lamenté mucho que esos simposios, inexistentes hasta donde sé en la región latinoamericana, se dejaran de hacer, y por eso celebré que el año pasado se retomaran, ojalá que de manera permanente. Felicito desde ya que el arco de los autores, hasta ahora digamos prestigiosos, se abra el próximo año a un cineasta como Terence Fisher, muy ligado a una compañía británica, a la Hammer, y a un género, el horror, que, aunque muy apreciados en los círculos de la cinefilia, no han sido materia entre nosotros de una reivindicación, digamos, más académica como la que se ofrece en estos encuentros. Quiero también celebrar que justamente Jaime Córdoba haya coescrito un volumen dedicado a Terence Fisher, que yo no conocía. No sabía de su interés por el tema del horror en el cine, del género fantástico. Además, he habido de otro libro anterior sobre la Hammer. Por supuesto, también me interesaría muchísimo conocer. En fin, todo esto va a ser materia de debate el próximo año. Pues bien, pasemos ahora a quien nos convoca. Pier Paolo Pasolini, o mejor, a la obra fílmica de Pasolini, pues yo no voy a hablar de su producción literaria, ensayística o del personaje, cuya existencia ha provocado muchos textos biográficos y cuya impronta vital, intelectual, política y creativa sigue siendo materia de debate, como si, de alguna manera, Pasolini siguiera entre nosotros casi de forma viva. Mi intención es centrarme en su obra cinematográfica y hacerlo desde una perspectiva totalizadora. Me explico. Ya en mis exposiciones de los simposios de la primera etapa, intenté ofrecer visiones de conjunto, dejando a otros colegas las puntualizaciones sobre películas en particular o sobre aspectos definidos de su obra o cortes transversales de algunos films, sin para esto ponernos de acuerdo, pues no hay un programa temático al que tengamos que sujetarnos. Viendo el conjunto de los temas tratados en el inicio de esta segunda etapa, es decir, el simposio Ford del año pasado, sentí la ausencia de una mirada más abarcadora. Eso es lo que me propongo hacer ahora,
excluyendo, por supuesto, el análisis en detalle o la profundización en zonas puntuales de la topografía narrativa y audiovisual del autor boloñés. Otra cosa, cuando me pidieron que les mande el tema de mi ponencia, y ya pensando en una visión panorámica, propuse, sin darle muchas vueltas, casi diríamos a vuelta de correo, claves para la comprensión del universo fílmico de Pasolini. Luego me percaté, por cierto, de que hablar de claves es asumir que uno tiene la sabiduría de una comprensión sin fisuras de la obra de un autor y que habla desde el conocimiento pleno, digamos, de una supuesta Biblia, sino de un catecismo que permite explicar así de fácil aquello que se mueve o bulle al interior de un conjunto de películas. No hay claves, o si las hubiere, no las conozco. Y por eso es preferible hablar de pistas, en el sentido de indicios, de señales, digamos, de guías de exploración. Y esto no es solo válido para Pasolini, sino que se puede aplicar a todo el universo artístico. Puede haber claves para la comprensión del pensamiento filosófico o del saber científico, pero no para el acercamiento a los productos artísticos. Igualmente, modifiqué el artículo la por el adjetivo una, exactamente por la misma razón, que me motivó a cambiar claves por pistas. Es decir, una comprensión y no la comprensión. Entremos ahora en materia, focalizando solo en aquellas películas que Pasolini dirigió y no en las que guionizó para otros directores. Si se suman sus películas, dirigió 12 largometrajes y 4 cortos de ficción, incluidos estos últimos en otros tantos largos con episodios o sketches a cargo de otros directores. Una práctica habitual en el cine italiano de los años 60 y 70, que 3 o 4 directores se encargaran de episodios a lo largo de una propuesta de largometraje. En la comedia, especialmente, proliferó este tipo de, digamos, de esquema. Encontramos también en su filmografía algunas obras de no ficción, aunque eso de hablar de obras de no ficción es siempre muy discutible, ¿no? Porque están atravesadas o por elementos ficcionales y evidentemente por la poética de Pasolini, de indiscutible interés en un balance de su obra. Sin embargo, por razones de tiempo, me voy a concentrar en su obra de ficción propiamente dicha, que por cierto, la más conocida y difundida. Sus otros trabajos son relativamente marginales, aunque en absoluto carentes de interés. Y de hecho, una de las ponencias de este simposio, la del colega porteño Eduardo Russo, que vendrá luego, se concentra en La rabia di Pasolini, en la versión ampliada del mediometraje que Pasolini filmara en 1963. Una consideración se impone. Pasolini era una figura relevante de la intelectualidad y la literatura italianas antes de llegar a la realización cinematográfica. Su trabajo de poeta, narrador, ensayista y controvertido participante en el debate político lo encumbró en el espacio de una Italia gobernada casi exclusivamente por el Partido Demócrata Cristiano. El cine va a levantar sin duda la figura del autor de la novela Una vita violenta, tanto en su país de origen como, y de manera muy notoria a escala internacional, pero los pergaminos intelectuales los tenía ganados aun si no hubiese incursionado en la creación fílmica. Ahora, por cierto, su notoriedad como director cinematográfico hace que muchas de sus obras literarias que no se habían, por ejemplo, traducido en otras lenguas, en español, entre ellas, se hiciera, ¿no? En la medida en que la repercusión de Pasolini pues, se fue haciendo cada vez más grande. Como sabemos, su contacto con el cine no empezó con sus películas de largometraje, empezó antes, con la escritura de guiones, de los que en al menos 2 casos, los de La Noche Brava y La Giornata Balorda, que en algunos países se llamó Un Día de Locura, en América Latina, de años 59 y 60, ambos bajo la dirección de Mauro Bolognini, se advierten de manera muy ostensible los signos del universo literario pasoliniano, que era lo que hasta ese entonces se conocía.
Marginalidad social, sordidez en los trazos y en las relaciones de los personajes, aspereza en la descripción del ambiente y a la vez una poesía solidaria latente en la representación de esos submundos. Estos mismos motivos, estos mismos signos, los veremos luego en el guión que escribió para el debut de Bernardo Bertolucci, en La Comare Seca, sin actores profesionales y con una tónica similar a la de los guiones previos. Un año antes de la película inicial de Bertolucci, Pasolini da el paso a la realización con Acatone, y desde allí no se detiene hasta el momento de su muerte en 1975. Son 15 años intensos, dedicados de manera preferente y muy entregada a la práctica fílmica, aunque también a la reflexión teórica y ensayística. Más bien, disminuye la creación poética y literaria de Pasolini. Disminuye, no desaparece. Hay que precisar, no obstante, que a diferencia de buena parte de quienes forjaron los nuevos cines de los años 60 y 70 en Europa y en el mundo, Pasolini no era un cineasta de vocación. Y no solo porque llegara a la dirección al filo de los 40 años, y porque su práctica literaria venía siendo la que dominaba su actividad creativa, sino también porque no se sentía ni se sintió un director de cine en el modo en que se entiende ese oficio o esa práctica. Es evidente que el cine fue para Pasolini una forma más de expresión, sin duda, muy importante, muy peculiar y diferenciada al interior de su carrera artística. Él fue un autor con diversas facetas que hizo películas, como antes, por señalar algunos ejemplos, fue el caso del polifacético artista francés Jean Cocteau, y en los mismos años de Pasolini, de los también franceses Marguerite Duras y Alain Robbe-Grillet, escritores y cineastas. Por supuesto, estos dos últimos, comparativamente mucho más dedicados a la actividad cinematográfica que Cocteau, que la hizo en forma más ocasional y dosificada. Es también el caso de Pasolini, ¿no? Tiene una obra bastante amplia en un periodo de tiempo relativamente breve. Tanto así que sin una formación de escuela o sin un entrenamiento cinéfilo como el de Bertolucci, por ejemplo, Pasolini asumió de manera muy libre y personal los materiales argumentales de base, así como la composición de las imágenes, la dirección de actores, la propia sintaxis narrativa de sus películas. A este respecto se puede mencionar algunas objeciones que le hicieron en su momento e incluso después: el aparente descuido o desaliño formal, la supuesta debilidad en la dirección de actores, los saltos abruptos en el montaje, la extraña perspectiva espacial, por ejemplo, en la relación del campo contra campo. Con ello se abonaba a la versión in extremis de un mal director, hay quienes lo dijeron, y de modo menos severo de un realizador inexperto y negligente, poco sensible al trabajo de un cineasta que se precie de serlo, salvo en el caso de Saló, que nadie podría acusar de negligente o mal hecha. Volveremos más adelante sobre estos cargos. Por otra parte, como la de su gran contemporáneo, Jean-Luc Godard, con quien compartió un episodio en el largo Rogopag, Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti, ¿no? Son los 4 directores que dan las iniciales o las primeras letras de sus nombres al título de la película. Decía, como la de su gran contemporáneo Jean-Luc Godard, y a quien también se le formularon cargos parecidos, la filmografía de Pasolini se fue haciendo al andar. Me explico. Es evidente que toda obra, cualquiera, y no solo en el cine, se va haciendo al andar. Pero con frecuencia podemos apreciar que hay proyectos o marcos creativos que organizan el conjunto de una filmografía. No siempre de manera conceptual, no siempre de manera programática. Y pese a que en el desarrollo de esos proyectos encontremos fases o etapas diferenciadas y condicionadas en parte por el propio devenir de la historia, por los cambios del cine, además de las condiciones y evolución personal de los realizadores. Esos proyectos creativos los podemos rastrear
en autores que pasaron, por ejemplo, de la etapa silente a la etapa sonora, como, por mencionar unos pocos nombres, Einstein y Dreyer, Lang y Renoir, Chaplin y Hitchcock, Ozu y Mizoguchi, como también en los que luego van a seguir una andadura similar en el periodo sonoro. Es decir, donde podemos encontrar que hay como una suerte de proyecto creativo que se va elaborando, que va creciendo, que se va complejizando, que se va depurando, que se va decantando. No pasa lo mismo con Pasolini. Sus dos primeras cintas, Acatone y Mamarroma, son tributarias de sus relatos literarios y parecen estar, aunque con un toque más audaz, en la línea de La Noche Brava y Un Día de Locura, que no lo olvido, esta última, es una novela de Alberto Moravia, otro escritor muy ligado al cine, básicamente como argumentista y guionista, apenas si se le atribuye la dirección de un corto, pero que además era amigo personal de Pasolini y en algunos momentos muy cercano a él. Fue compañero de viaje en el sentido literal, ¿no? No en el sentido que se utiliza la palabra políticamente, sino literalmente. Viajó con él, viajó al África más de una vez. Sin una novela de Moravia, una Giornata Balorda, un novelista de la posguerra con preocupaciones y algunos temas comunes con Pasolini, el material de la película fue reprocesado por este último, Pasolini, junto con otros guionistas, por lo que el relato tiene un lado claramente pasoliniano, ¿no? Ver esa película es anticiparse a las imágenes de Acatone y Mamarroma. En un realizador como Mauro Bolognini, que dirigió estas dos películas que mencioné con guiones de Pasolini, o sea, en un realizador como Bolognini, tan apegado a los fastos operáticos y a la elegancia decadentista de Luchino Visconti, una suerte de epígono de Visconti en muchas de sus películas, Bolognini, disuenan un tanto estas dos recreaciones con personajes y ambientes marginales, ¿no? Las dos recreaciones con guiones de Pasolini. Acatone y Mamarroma llevan las huellas del neorrealismo junto con la impronta de esos chicos del arroyo y del subproletariado romano que hallamos en las novelas de Pasolini. En esos dos primeros títulos fílmicos parecen conjugarse las fuentes de esa herencia que Rossellini y sus colegas neorrealistas dejaron para el cine italiano y mundial, así como también las figuras humanas y los escenarios de las páginas de Una vita violenta y Ragazzi de vita, las novelas de Pasolini, los que alteran el rango social de los seres que poblaron el neorrealismo y que no son ya, en las primeras películas de Pasolini, los resistentes o las víctimas de la guerra y la posguerra, esos que aparecen en las películas de Rossellini y de Vittorio De Sica, sino los marginales de la Italia del desarrollo capitalista de los años 60. Con ellas, sin embargo, Pasolini no estaba marcando un derrotero estético, quiero decir, con esas dos primeras películas, ni se afirmaba como un continuador, ni un renovador de la savia que alimentó el neorrealismo fundado en los años de la posguerra. Pues viene luego una propuesta inusitada en un hombre de ideología marxista y ateo, que es Il Vangelo secondo Mateo, el Evangelio según San Mateo, del año 64. Es el primero de los 6 largos de ficción que se sitúan en ese pasado que va desde la antigüedad griega hasta los tiempos medievales. Es la incorporación de textos antiguos, que como en este caso, el Evangelio recrean el Evangelio bíblico de San Mateo, en otros la tragedia griega, Edipo Rey y Edipo en Colonna de Sófocles, que están en la base de la película Edipo, Medea de Eurípides, y en otros más los relatos orientales de las Mil y una Noches o los cuentos medievales de Giovanni Boccaccio en Decamerón o Geoffrey Chaucer en Cuentos de Canterbury. Ningún autor de los nuevos cines de esos años se tomó tanto tiempo en esos saltos diegéticos a relatos de vieja data y a épocas pretéritas, pues prácticamente todos se abocaron en mayor medida a la contemporaneidad inmediata. Por ejemplo, los cineastas franceses de la Nueva Ola, los cineastas británicos, otros italianos, o al pasado reciente, aunque desde luego, como es el caso de Truffaut en El Niño Salvaje, hubo algunas incursiones de mayor lejanía temporal, más bien excepcionales. Pero el caso de
Pasolini es especialmente, digamos, diferenciable al respecto, ¿no? Yo quisiera... ¿Quién me estaba ayudando a poner una... Vamos a poner, muy brevemente, bueno, se han estado viendo estas imágenes, pero quería ver rápidamente el comienzo de la película Teorema para empalmarlo con lo que voy a decir a continuación. Solamente como una entrada, una especie de subtítulo. No, quiero desde que aparece el desierto. Ese es el... Desde acá. Ahí empieza con la fábrica. ¿No son las imágenes del desierto las primeras? Il nostro padrone mi ha donato questa fabbrica, sì, cosa ne pensa di questo gesto? Il vero protagonista di questa storia resta il vostro padrone, senz'altro. E non vi taglio in questo modo la vostra possibilità di una rivoluzione, per esempio, in futuro. Ma l'atto del vostro padrone è un atto isolato o appartiene a una tendenza generale del mondo moderno? La tendenza generale, secondo me, è un mondo moderno. Considerandolo come un simbolo del nuovo corso del potere, un fatto di questo genere potrebbe essere un primo preistorico contributo alla trasformazione di tutta l'umanità in piccoli borghesi. Credo che la borghesia non si riesca a portare tutti gli uomini borghesi. L'ipotesi sarebbe questa, del resto non è originale. Un borghese, anche se non la sua fabbrica, in qualsiasi modo agisce, sbaglia. È così? Non voglio rispondere. Questa borghesia sta valutando rivoluzionariamente la sua situazione. Se insomma la borghesia arriva a identificare tutta l'umanità con i borghesi, non ha più davanti a sé una lotta di classe da vincere. Non con l'esercito, non con la nazione, non con la chiesa confessionale. Allora è destinato a perdere, perché perderebbe i suoi normali Ha alleati. davanti a sé delle nuove domande, deve rispondere a delle nuove domande in una situazione diversa della borghesia. Certamente. Ma egli può rispondere a queste domande? Ma egli può rispondere a queste domande? Un ratito más, quiero ver. Esto es importante. Todavía los títulos de crédito aparecían en la parte inicial, ¿no? Entonces eran largos. Después ya eso prácticamente se estableció hacia el final. Resultado más largo de lo que quería, pero bueno. Io feci quindi piegare il popolo per la via del deserto. Parece un claro lazo con el Evangelio según San Mateo, ¿no? Con la referencia bíblica. Pietro, perché non metti un po' di musica?
Vamos a dejarlo aquí nomás. Ya. ¿Por qué he puesto estas imágenes antes de entrar ya en el análisis más puntual? Para dar algunos datos iconográficos y temáticos de Pasolini. Por ejemplo, ese comienzo, el falso documental, que remite un poco a otro tipo de trabajo de Pasolini, pero donde se habla, la temática de la burguesía está ahí presente. Los que han visto la película recordarán, además, que se asocia directamente con la entrega que el señor de la familia hace de su fábrica a los obreros de la fábrica. Pero hay un debate más ideológico sobre que en esas preguntas que hacen los periodistas, pero hay una presencia ahí inusitada, que puede pasar un poco inadvertida. Este hombre de rasgos humildes, y que puede ser un campesino, que puede ser un obrero, que asoma por ahí y te mira como un extraño, ¿no? Ese segmento social que para Pasolini pues estaba absolutamente excluido, como que no tiene lugar ahí. Luego, esta imagen montañosa parece que estuviese en las faldas de un volcán, ¿no? Por la humareda que se ve, que es muy prolongada y que antecede a las imágenes del interior de la casa, donde hay aparentemente una reunión o una fiesta, una familia acomodada, una familia, son señales de digamos, poder material, de poder económico, ¿no? Hay un dato más que quería señalar, que en el diálogo inicial se menciona la palabra prehistoria. Está puesto porque uno de los argumentos fundamentales, si ustedes quieren, de la exposición que voy a hacer, tiene que ver con esta suerte de apego de Pasolini que funciona casi como un concepto que ilumina su obra, a un estado de prehistoria, a un estado de primitivismo o de barbarie del ser humano, que él, vamos a ir explicando, que muestra no solamente lo que podemos llamar los albores de la humanidad, sino también en la sociedad contemporánea, como lo bárbaro, lo primitivo, está presente incluso en etapas supuestamente avanzadas, lo cual además es muy interesante dentro de su propia perspectiva marxista, porque no corresponde exactamente a lo que el pensamiento digamos, marxista conceptualizaba en forma, vamos a decir, más ortodoxa. Ya. Entonces, mencionaba que prácticamente la mitad, bueno, 6 largos, la mitad de la obra de ficción de Pasolini no se sitúa en el mundo contemporáneo, sino en el pasado histórico. Esto no por el simple gusto de revisitar los textos canónicos de la historia de la literatura. A Pasolini le interesaba saltar al pasado para indagar acerca del presente. Y no lo hace, en el caso del pasado, bajo la forma de la alegoría, sino del relato mítico, en el Evangelio, y sobre todo Edipo Rey y Medea, y de una suerte de picaresca feliz en la trilogía de la vida, ¿no? Formada por el Decamerón, Cuento de Canterbury y Las Mil y una Noches. Más bien, donde recurre a la alegoría es en sus historias de meditación contemporánea. Uccelacci e Uccellini, Pajaritos y Pajarracos, Teorema, por Chile, y también en Saló o Los 120 días de Sodoma, una adaptación libre de la obra del Marqués de Sade, ubicada durante el periodo de la llamada República de Saló en la Italia de fines de la Segunda Guerra Mundial. En sus cortos, en cambio, apela al esquema de la fábula, una variación adaptada a la forma del cuento, acentuando un lado naif
inocente, que está presente a sí mismo en su largo de ficción, aunque en estos de una manera más tenue, si exceptuamos Uccelacci y Uccellini, que tienen en común con dos de los cortos, que son La Tierra vista desde la Luna y ¿Qué cosas son las nubes?, la presencia protagónica de Totò, el gran cómico italiano, y de Ninetto Davoli. De hecho, y en una cierta medida, Uccelacci y Uccellini forma con los dos cortos una suerte de trilogía con un sesgo lunar que activa varios significados asociados. La geografía lunar, la dimensión lunática entendida como apego a la fantasía y a la ensoñación y también a la extravagancia y a la excepcionalidad. Asimismo, la representación de un mundo ideal o paralelo al nuestro, entre otros. Digamos que en las cintas con Totò y Ninetto se libera el lado más lúdico y jovial del cineasta. Por cierto, hay que precisar que tanto en sus incursiones en el pasado como en aquella que se sitúa en el marco de la Segunda Guerra, Saló, o en las de épocas coetáneas a la filmación de las películas, se produce una suerte de descentramiento del marco histórico, pues en cierta medida ni las que se ambientan en esos tiempos lejanos, ni las que están datadas en el siglo XX, establecen una relación de plena correspondencia con sus respectivas ubicaciones temporales. Hay pequeños, y a veces no tan pequeños, desfases que las operaciones expresivas ponen de manifiesto para expresar con ello que Pasolini, y pese a su visión marxista de la historia, no deja de percibir ese corsi y recorsi que postuló Giambattista Vico como un dato asociado al curso de los acontecimientos. Es decir, la vuelta o el regreso a lo ya sucedido a través del devenir temporal. Si se establecen algunas oposiciones en el entramado narrativo de su película de ficción, hallamos que no pueden ser considerados como compartimentos totalmente autónomos. Una de ellas, para seguir en la línea de explicación anterior, es la oposición que adelanté después de las imágenes, mundo antiguo, mundo contemporáneo. En el Evangelio, según San Mateo, es muy claro que el relato referido a la vida de Jesucristo está atravesado por componentes que remiten al siglo XX, empezando por los propios actores, ¿no? Actores no profesionales de facciones rústicas, desde el actor que interpreta a Jesucristo, que remiten más bien a obreros o a campesinos contemporáneos, hasta los escenarios sicilianos, incluyendo los cascos que usan los soldados romanos que correspondían a la policía fascista de los años 20 y 30. Por no mencionar procedimientos claramente asociados con el tratamiento documental de la ficción, como en aquella escena insólita en la representación del encuentro de Cristo con Poncio Pilatos, en que la cámara en desplazamiento manual se ubica entre las cabezas de quienes observan el hecho de pie y desde una cierta distancia. En Uccelacci y Uccellini y en Teorema de ambientación contemporánea, los personajes transitan en algunos tramos, especialmente en las caminatas de Totò y Ninetto Davoli en la primera, y en las ubicaciones extraurbanas de Teorema, como las que hemos visto aquí, por paisajes de visualidad prehistórica o preurbana. En Por Chile, casi una síntesis al respecto, el canibalismo se ejerce por partes iguales, tanto en la etapa medieval, con resonancias prehistóricas, como la del capitalismo avanzado. A propósito y muy brevemente, de la presentación del encuentro de Cristo con Poncio Pilatos en la película, en el Evangelio, quería señalar que realmente es una manera absolutamente inédita de acercarse a un hecho que canónicamente había sido mostrada o en plano o contraplano, a veces con la figura de Cristo en posición, digamos, visto desde el pecado subjetivo o no de Poncio Pilatos, y la de Poncio Pilato desde el contrapicado de Cristo, ¿no? La relación de superioridad. O incluso si estuviesen ubicados en la misma, digamos, de manera frontal, en plano contra plano, casi en todas. El único que, hasta donde yo recuerdo, se permite una libertad al respecto también es Scorsese en La Última Tentación de Cristo, en la que es David Bowie, ¿no? El que hace de Pilato, que
están sentados. Es inusual. Pero lo de Pasolini es la mirada del observador desde fuera, quien no asiste, quien no tiene la ubicación privilegiada. El cine ofrece la ubicación privilegiada. Por cierto, esto también hace acordar los primeros tiempos en los que no se podía filmar a los monarcas, a las autoridades, o a los poderosos de manera frontal. Entonces la cámara se ubicaba cuando había una coronación, por ejemplo la coronación del zar de Rusia, últimos años, el desfile y el acto de la coronación se ve a distancia. La antropofagia, por su parte, como manifestación de primitivismo bárbaro o salvaje, parece oponerse a otra forma de primitivismo, al que se podría calificar más como un primitivismo inocente, simple. Es decir, una forma laica de pureza en el sentido de ingenuidad y candidez, que está representada mejor que nadie en su obra por Ninetto Davoli o por Emilia, la criada de Teorema que interpreta a Laura Betti. Pero también este primitivismo particular se puede encontrar en la libertad y espontaneidad sensual que experimentan varios de los amantes con frecuencia pasajeros de la trilogía de la vida. En los dos casos se trata de una suerte de inocencia que podríamos catalogar como prefreudiana. Ahora, una variante, digamos, iluminada de esa inocencia es la que representa el Cristo del Evangelio. Por otra parte, más que ningún otro de los personajes de Pasolini, instalado en una geografía de facciones inhóspitas. El autor italiano recurre a los textos clásicos para extraer de ellos esas formaciones imaginarias que en una medida importante han modelado el mundo occidental. Uno es el mensaje cristiano de paz y sacrificio, con evidente acentuación de la dimensión social, que ya estaba muy presente en el Evangelio original de Mateo. Otro es el legado de picardía y liberalidad de los libros de Boccaccio y Chaucer, en cuya adaptación Pasolini escoge de manera preferente aquellos que hacen una franca apología del placer, aún a costa del adulterio o el engaño y sin el menor sentimiento de culpa. En ellos también, como en la adaptación de algunos cuentos de las Mil y una noches, en la misma tónica de los anteriores, el director no se ahorra detalles, y a veces, más que eso, de carácter escatológico, ¿no? Secreciones, deposiciones, e incluye, aunque no de manera frontal, vínculos homosexuales en un contexto, hay que decirlo, en que predominan ampliamente las relaciones heterosexuales. ¿Sí? Pese a la homosexualidad declarada de Pasolini, es evidente que en su obra son los vínculos heterosexuales los que predominan. La sexualidad como modo de dominio y humillación, tanto como la escatología, reaparecen en Saló. Quería hacer aquí una mención a propósito de este tema, que es el siguiente. En una ocasión, y a propósito de Teorema, y me parece alguna de las películas de la trilogía, un crítico de la revista francesa Positif es una de las pocas sobrevivientes impresas del periodismo cinematográfico especializado, como Cahiers du Cinéma, ¿no? Cahiers du Cinéma fue la revista de los directores de la nueva ola. Positif era la contra, era la revista más bien asociada a los surrealistas. Estaban un poco más a la izquierda, pero tenían siempre una visión muy abierta. Inicialmente no simpatizaron mucho con Pasolini, y un poco también, yo diría de manera despectiva, uno de los críticos dijo, no, sin cierto ingenio, en una ocasión, que a diferencia de Howard Hawks, que había dicho en una ocasión, una famosa cita de Howard Hawks, que él ponía la cámara a la altura del hombre, a la altura del ser humano, a la altura de la mirada. Pasolini ponía la cámara a la altura de la parte superior de la entrepierna masculina, es decir, a la altura de la bragueta. Si uno ve Teorema y algunas de sus películas,
No todo el tiempo, por supuesto, esto no se puede extrapolar y generalizar, pero sí, hay una recurrencia allí muy clara, en el caso de Teorema con Terence Stamp, por ejemplo, ¿no? Ahora, sin embargo, como les digo, sería abusivo atribuirle a Pasolini una propensión extrema a hacer este tipo de encuadres. No lo hizo. Como no abundó, aunque están presentes en su obra, las relaciones homosexuales. Incluso en el caso de Teorema, como se sabe, la película tiene un sentido alegórico que va mucho más allá del tema de la homosexualidad propiamente dicha. Y si algunos detalles se pueden encontrar, no es tanto en la posición del autor o en la temática tratada, sino en la forma de ofrecer la figura humana y, por supuesto, en el caso de Teorema, notoriamente el atractivo físico de Terence Stamp, el personaje del huésped, ¿no? Misterioso, que está en la casa y que tiene relación con todos los miembros de la familia. A propósito de la sexualidad de la trilogía de la vida, cabe destacar que Pasolini toma distancia de los modelos eróticos masculinos y femeninos que se venían prodigando en esos años y que persistirán en las décadas siguientes. Incluso, ustedes saben, él reaccionó luego un poco en contra de esas películas, considerando que lo que él postulaba con esas películas se había degradado por la copia, la repetición, ¿no?, que se hizo incluso de los mismos temas. Las referencias antojadizas, por supuesto, a Boccaccio, por ejemplo, se multiplicaron en películas italianas. No tiene nada que ver con la película de Pasolini, que ya era simplemente un aprovechamiento, ¿no?, de un erotismo soft, diríamos, que no era el que Pasolini quería. Bueno, en estas películas de la trilogía de la vida no hay el menor reparo a mostrar cuerpos que por razones de grosor, de edad o de facciones del rostro y otras disuenan frente a los criterios de belleza socialmente prevalentes y ampliamente preferidos para las exhibiciones carnales. Esa opción se apoya en la tipología aldeana de los personajes y en el carácter desaliñado de casi todos ellos. En ella, Pasolini se adelanta a quienes en años posteriores reivindican la presencia de cuerpos, entre comillas, antiestéticos, en despliegues amatorios, a veces en función del llamado arte feísta. Por cierto, no hubo nada de ese feísmo cultivado en la obra de Pasolini. Las tragedias griegas confrontan mitos que tanto Edipo de Sófocles como Medea de Eurípides pusieron en escena en su tiempo y que Pasolini filtra con la mirada de quien está nutrido de las fuentes del marxismo y el psicoanálisis. Así, la transgresión de las prohibiciones fundamentales en la sociedad occidental y cristiana, el asesinato del padre, la cohabitación con la madre, el filicidio, la homosexualidad, lo mismo que el acabamiento y la destrucción social del orden tradicional, vía en estas películas de la liquidación de lo que Claude Lévi-Strauss llamaría las relaciones elementales del parentesco. Decíamos antes que las películas de Totò con Ninetto Davoli revelan el fondo quizás más entrañable y festivo en un sentido lúdico en el conjunto de las obras de Pasolini. En las tragedias ambientadas en el pasado y en el presente, bien que atravesadas por esa suerte de sacralidad laica que se reconoce en sus imágenes, el sentimiento es inevitablemente luctuoso. En cambio, la trilogía de la vida apela a lo carnavalesco y popular, tal como lo describió el francés François Rabelais en sus libros del siglo XVI en torno a personajes como Pantagruel y Gargantúa. Erotismo, gula y escatología son manifestaciones de celebración y festejo. Otra oposición prominente en las películas de Pasolini es la de los espacios citadinos o poblados con los lugares descampados, territorios desérticos o pedregosos, a veces habitados por ruinas, pero con frecuencia desnudos y desolados, como el que vimos en esas pocas imágenes de Teorema. En algunos casos, esos paisajes adquieren una mayor presencia figurativa, pero nótese que incluso donde son relativamente marginales, como en Teorema, pese a lo poco que son vistos en términos del número de planos, poseen una capacidad de imantación visual que los hace memorables. No en el sentido de dignos de recordarse,
sino de recordables, en la medida en que se fijan fuertemente y se alojan en la memoria. De cualquier modo, y no se trata de un asunto de sumatoria o de supremacía de planos, los paisajes yermos o rugosos definen, en una cierta medida, la estética pasoliniana, pero no lo hacen de forma excluyente, pues establecen una relación muy peculiar con la figura y la presencia humanas. En el Evangelio, según San Mateo, por ejemplo, la montaña y el desierto no están despoblados o no lo están siempre. Acogen a Jesús, a los discípulos y a quienes lo siguen o escuchan, pero se ofrecen como un escenario dominado por su rusticidad y su materialidad inorgánica y seca. El paisaje nos remite constantemente a ese estado, volvemos a llamarlo, primitivo prehistórico, en el que deambulan los seres pasolinianos, incluso aquellos que, como el padre y el hijo de Uccelacci y Uccellini, la familia de Teorema o el industrial y su hijo en Porchile, marginales los primeros, burgueses los otros, habitan en ciudades de la segunda mitad del siglo XX. Así como el paisaje en bruto impone sus fueros, así también lo hace el plano de la figura humana, sobre todo los planos cerrados de rostros, con frecuencia silenciosos, pero de una expresividad, en su caso lacónica y agreste, que ha motivado en algunos exégetas la inevitable referencia al cine silente, lo que no es en absoluto descaminado. El rostro y la mirada en los personajes de Pasolini poseen una cualidad fotogénica no entendida como glamour o como atractivo fotográfico, sino tal y como lo entendían los teóricos y realizadores Louis Deluc y Jean Epstein en los años 20 como un atributo visual propio de la imagen, en ese tiempo invariablemente muda. Esos rostros y esas miradas desconcertadas e inquisitivas en las películas de Pasolini son próximos a las de aquellas, llamémoslos autosuficientes, como pueden ser los de La Pasión de Juana de Arco de Dreyer o los de La Tierra de Dovzhenko. Además, no es en absoluto raro que algunas escenas excluyan por completo el diálogo entre los personajes, el encuentro entre María y José en la parte inicial del Evangelio, la relación silenciosa entre el visitante y los miembros de la familia en Teorema, el encuentro mímico de Totó con la sordomuda interpretada por Silvana Mangano en La Tierra vista desde la Luna, que además tiene un claro tinte chaplinesco. Luces de la ciudad. 3 muestras de esa recuperación de algunos modos expresivos de una etapa anterior de la historia del cine. El escritor y crítico colombiano Andrés Caicedo hizo hincapié en la recurrencia de los dientes cariados o faltantes en muchos de esos rostros pasolinianos, como nunca se había hecho antes, y que señala Caicedo como un indicador de la cultura de la miseria. Sí, pero habría que agregar que también como extensión de esas ruinas que se vislumbran en los entornos extraurbanos y de esa naturaleza huraña. Paisaje natural y paisaje de rostro humano se conjugan y a la vez mantienen su alteridad, pues en los saltos de uno a otro, o del plano de un rostro a uno siguiente, no deja de haber un efecto de descolocación, de ruptura de los nexos espaciales que vinculan esos planos, como si fueran relativamente autónomos. A veces como si los personajes no estuvieran frente a frente o no estuvieran cerca uno del otro. En la línea de lo que venimos diciendo, la de Pasolini es una obra problemática, en la que se aloja en sus contradicciones una mirada de la sociedad de su época como parte de un estadio o de una etapa asediada por la barbarie, y en tal sentido no sustancialmente distinta a la de hace 2000 o 2500 años, aquella que contemplaron Sófocles y Eurípides y que el mensaje de Cristo intentó transformar. El capitalismo avanzado de los años 60, violado simbólicamente en Teorema y en Porchile, no era sino una manifestación, diríamos, sofisticada, aunque eso no lo dijo así Pasolini, de violencia en contra de los de abajo, los proletarios y los trabajadores, y en contra de los países del tercer mundo. Salò cierra la filmografía del italiano de forma contundente, y en su libre albedrío, los burgueses de Salò son absolutamente depredadores, de manera ritual y refinada, pero tanto o más depredadores que el caníbal que representa Pierre Clementi en Porchile. Para visualizar, ya vamos a la parte final, que bueno, no es tan corta, pero la última parte.
Para visualizar ese universo contradictorio, Pasolini aplica procedimientos en absoluto convencionales, claramente alejados de la narrativa clásica e incluso poco comunes en ese cine de la modernidad, en el que, a su modo, se integra. La personificación se aleja de cualquier psicologismo y no hay nada que corresponda, salvo parcialmente en sus dos primeras películas, a lo que se conoce como el desarrollo dramático de los personajes, es decir, la construcción de los personajes de acuerdo a reglas de verosimilitud y evolución psicológica. La actuación no ofrece muchos matices, lo que facilitó que Pasolini alternara profesionales con no profesionales. Aunque la mitología actoral de Anna Magnani, Silvana Mangano y Totò, que fueron, digamos, las grandes figuras italianas de la interpretación que estuvieron presentes en películas de Fellini. O sea, la mitología de estos actores no estuvo ausente. Pasolini los sometió, especialmente a los dos últimos, al filtro de una expresividad con muy pocas variaciones. Con Anna Magnani era más difícil. Aunque a Totò, y casi como un homenaje a la tradición de la comedia del arte, le concede un mayor grado de movilidad corporal. La dicción en las películas de Pasolini suena con frecuencia deliberadamente recitativa, pero no a la manera de Jean-Marie Straub, donde tanto la palabra como la actuación poseen una ritualidad sin fisuras. En Pasolini no existe ese tipo de ritualidad, digamos, controlada, sino una ritualidad llana, rústica, una cierta inocencia de la interpretación, podríamos decir, de asumir la expresión facial, el gesto y la dicción. Ya lo adelantamos, el paso de un plano a otro es casi siempre abrupto y Pasolini no se ajusta a las reglas del montaje continuo ni a las técnicas del raccord. Los primeros planos, con cierta fijeza, se muestran a veces de manera súbita y el efecto de mirada del actor a la cámara se torna más ostensible incluso que en las películas sesenteras de Godard, donde el recurso está, por decirlo así, más dosificado. El uso del plano contra plano no obedece a la ley de la correspondencia espacial en términos de una oposición frontal entre un plano medio y otro primer plano o plano medio, sino a la lógica de ese descentramiento que atraviesa la escritura fílmica del autor. Ese lenguaje audiovisual de Pasolini es un lenguaje arcaizante, sin duda. Ya hicimos una mención a los rostros silenciosos y también algunos, entre comillas, diálogos sin palabras. Se pueden encontrar afinidades con una cierta estética del cine silente, pero la opción por las modalidades de una narración de trazos inestables, por primitiva que pueda parecer en una primera impresión, respondía a una elección creativa. Era la forma en que Pasolini concebía las representaciones de un universo en el que la persistencia de lo arcaico encontraba en esas superficies toscas y en esa sintaxis accidentada su mejor expresión posible. En esa línea, Pasolini demostraba su adherencia a un cine de la modernidad, reflexivo y distanciado, aun cuando para ello, y de manera aparentemente paradójica, apelara a formulaciones de aire parcialmente desfasado de su tiempo, como si Pasolini, de la manera en que hicieron sus personajes, hubiese estado motivado por esas fuerzas subterráneas e incontrolables, en última instancia, Eros y Tánatos, que lo llevaron a construir una obra sin que en ella tuviera lugar esa clara conciencia que nutría a otros creadores. Atención, digo esto con pleno conocimiento de la talla intelectual del artista en cuestión y de su imparable razonamiento aplicado a sus películas, que puso por escrito o transmitió oralmente más que otros de sus colegas de esos años. Es curioso, pero en Pasolini, como el brasileño Glauber Rocha, con quien tiene inequívocos puntos de contacto, hay un impulso intuitivo que parece imponerse sobre la naturaleza racional de sus representaciones y que, entre otras cosas, se pone de manifiesto en esa poética tan peculiar e inaprensible que puebla sus imágenes. Para decirlo de la manera godardiana, el de Pasolini fue un cine en train de se faire, es decir, un cine que se va haciendo. En algunos casos, Godard iniciaba la película y ponía: esta es una película en train de se faire, una película que se va haciendo ahí sobre la marcha. Y que encontró su forma de expresión, como el de Godard, a partir del tejido interno de sus imágenes y de sus sonidos, esos que han estado casi ausentes en esta exposición. Y también marcados por los modos libres de asumir
la creación musical. Por ejemplo, la incorporación del oratorio de Bach, la Pasión según San Mateo, el caso del Evangelio, pero no solamente en el Evangelio, o las composiciones de Ennio Morricone. Hay, por lo tanto, una dimensión pulsional y pasional que atraviesa las películas de Pasolini y que lo acerca al cine como la pintura acerca a ese discípulo del Giotto, a quien Pasolini representó en el Decamerón, y quien diseña un mural en ese casi encuentro de dos universos, el medieval y el renacentista en ciernes, a partir de una necesidad vital de dar cuenta del mundo en el que vive, y sin embargo, desde el cual el mismo discípulo de Giotto, interpretado por Pasolini, reniega porque dice, es mucho mejor, ¿no?, soñar las cosas que plasmarlas, como una suerte de declaración casi de potencia creativa frente a esta película y a su propia obra. Ese mundo, el encuentro de sus universos, ese mundo al que Pasolini confrontó a través de una obra cuyos significados seguirán siendo materia de interrogación, como ha querido ser un poco también esta exposición, y cuya capacidad hipnótica ha de seguir sin duda manteniendo el atractivo que continúa ejerciendo 44 años después de la violenta muerte del autor que nos convoca en este simposio. Bueno, les agradezco la atención y la paciencia por la duración, creo que extremadamente larga. Y pasamos. Le damos las gracias a Isaac, un fuerte aplauso.